Bueno, seguimos acá con el socioanalista, que es el operador social, el que interviene, asesora instituciones, personas, suma de socioanálisis y eh, el socioanálisis, además de otros libros sobre el tema. Bueno, el socioanalista interviene en niveles múltiples, tanto en el plano consciente de la vida cotidiana como escucha el simbolismo social inconsciente, es decir, los significantes sociales, es decir, que en el lenguaje hay palabras, hay emergentes diacríticos, significa que a medida que habla, connota, no habla o evita o no dice o no recuerda o legitima o defiende ciertos sectores. Entonces el socioanalista arma el otro discurso, el que ese es que se corresponde con eh, la parte de la sociedad que defiende una persona, grupos, partidos, etcétera. Es decir, de acuerdo a lo que ya te propone, ya sabemos. Es decir, te habla de fondo monetario, dependencia, etcétera, ¿no? Fíjate vos que parece ser que doy a entender en mi discurso de que defiendo ciertas ideologías, etcétera, pero es que la historia, el capitalismo no es una sociedad adecuada para vivir. Esas son las conclusiones de un socionalista, es decir, una sociedad desigual, de explotación, se sufre, se padece, se muere, ahora están muriendo los viejos por falta de remedio y hay gente, fíjate vos qué cosificada, qué enajenada, qué mala gente, qué cinismo, eh, 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 qué enfermedad social, qué esquizofrenia, el esquizofrené, que es un discurso que se habla en una sociedad enajenada, pero ni aún el esquizofrénico es tan malo como para presentar un amparo porque a los pobres viejos ya están muriendo gente. Entonces, esos crímenes sociales, esos asesinatos desde el poder por omisión de funciones públicas, solo pasa en una sociedad como esta, en donde un sector financiero hace de la suya, los empresarios no dudaron en aumentar 20 veces los servicios. Esta es la sociedad más cara que Nueva York, y hay gente que lo defiende. Fíjense, no entendió nada, o sea, eh, eh, es un analfabeto social, un analfabeto sociológico, un analfabeto humano, porque por los conflictos que padece no está en condiciones de una realidad compartida. Y el socionalista parte de que estamos en el mismo barco. Y a veces el efecto de sentido, te voy a dar un cuentito para que te des cuenta de el efecto es cuando alguien descubre que su pertenencia de clase, o cuando el pez descubre el agua, que decía Martín Buber respecto de la cultura, o la desigualdad, o el hábitus capital, o que sos explotado, que el salario es migaja. Bueno, es un barco que parte de Cuba, ¿no? Y es una islita que no produce mucho, pero China es superpotencia, a los que critican, a los que poseemos ideas diferentes al capitalismo, ¿no? Mucha niebla y alguien está del otro lado, otro barco. Hola, ¿y de dónde salieron? De Cuba, de La Habana, bueno, y así. ¿Y cuándo salieron? Ayer, y yo también, y estaban ahí intercambiando. De dónde parece que venían del mismo lugar, ¿no? Y mucha niebla, no se veía nada. Y el capitán enojado se levanta a ver los dos idiotas, por la niebla, están en el mismo barco. Es decir, está bueno. Niveles múltiples, entonces, el socionalista en lo que dicen, en el decir, escucha el otro discurso, es decir, el ideoloísmo, es decir, ese ismo que defiende cada grupo, cada persona. Si viene uno de derecha, el ismo que defiende es el de los ricos, la elite y todo eso, ajuste para abajo. Él no va a decir ajuste para arriba, como diría el socionalista, quiere ajustar, pero no ajustar, superar los ajustes, es decir, crear una sociedad en donde constitucionalmente dice
participar al trabajador en las ganancias, pero de otra manera vamos a tener que gestionar control de control de precio. Te hacen creer que es autoritario, pero ¿por qué deberían ganar el 4000%? ¿Eh? Eso sale del salario. ¿De dónde sale? Que los pibes estudien concretamente cómo opera la bicicleta financiera, cómo se genera el capital, qué significa hacer trabajo de campo, acompañar a un trabajador, las mujeres también, acompañar a las mujeres en sus trabajos, las niñas acompañan a papá, a mamá, para que entiendan eh, la, el capitalismo, ¿no? Para desalienarse. ¿No? Y ahí saldrá de todo eso impuesto de explotación la vía alterna, ¿no? El cambio de destino, el gran viraje. Es decir, vamos a crear entonces trabajos alternativos, ¿no? Es decir, el Estado va a generar en el campo, ¿no? Y ahí habrá que trabajar en forma conjunta, ¿no? Sin que haya mesías que vienen a... entonces superar los ismos sociales significa estos sectores que vienen a querer instalar su visión, su propuesta unilateral, es decir, que la PISA entre, o sea, la mayoría entremos en la porción de PISA. Digamos entonces que el socionalista es alguien que trabaja eh, buscando evidenciar la verdad, lo que tapa la verdad, las mistificaciones, los timos, la hipnosis social a través de la publicidad, la propaganda, eh, intentando entonces desmitificar, deconstruir y orientar hacia la vía alterna, la otra sociedad, la sociedad más justa, desde enfoques, digamos, tomando aporte de la sociología, de acuerdo también al conocimiento, porque si vos hablas de religión, ¿por qué una sola religión? Se cree legítimo, además, el ismo religioso. Y los demás, capaz que Dios es... ¿Qué diría Dios si viene a encontrar 20 religiones? Y sigue con... Es decir, eh, superar esas visiones acotadas, ¿no? Eh, También hacer predicciones, posibilidades de hacia dónde va esta sociedad, ¿no? Para que la gente sepa que si estamos acá, ciertas intervenciones, ciertas medidas te orientan hacia... ¿no? O la heterogonía, o porque a veces se planifica algo y sale el tiro por la culata, es decir, todo lo contrario. La heterogonía que hablaba Gil Calvo, un libro que se llama Destino, es un sociólogo, que la sociedad también tiene un trayecto, una, una diacronía que hay que, hacia dónde van, ahí surge el proyecto social, el proyecto de, es decir, esto de transportarse, y hay modelos que son muy peligrosos porque acá dice, ¿es programable el futuro? Sí, podemos construir un futuro mejor, por supuesto, pero superándose estos ismos, estos enfoques parciales, la explotación, una sociedad justa, ¿no? Que ayude a que resolvamos las injusticias, de construir y despotenciar el sentido común. A eso también se dedica, además de desarmar los ismos ideológicos o ideoloísmos, ¿eh? Que son parcialidades. El otro está equivocado, esto genera la paranoia social, que hoy día se utiliza la paranoia social. Como imagino a Joseph Goebbels en la Alemania, vamos a dividir la sociedad en buenos y malos, propaganda, inducir, tú sabes, videos, frases, troll center, trabajando todo el día, book, los aparatos, y ahora le agregaron los simuladores. Acá en Varela nació con un amigo conocido, un abogado, y su hija, y otros acá de cerca que trabajan en eso, en Los Pilares, acá barrio Santa Rosa Nueva, que van directamente a hipnosis callejera, es decir, te hacen como una puesta en escena, hacen que charlan y te van
te van timando, te van imponiendo sus ideas de una manera, este, y tenemos que trabajar el sentido común como lo que tapa, vela estas desigualdades, estas injusticias, este sufrimiento, esta opresión, esta esclavitud, que incluso el esclavo tiene esta falsa conciencia, producto del sentido común falso, que necesitamos dialogar con él para, che, pero vos no sabés que Platón liberó a los esclavos, estaban en una cueva, estaba el rico mirando y ellos trabajando día y noche, y pero vos qué querés, que el rico no exista, no, que venga a trabajar con nosotros. Y él se lleva su parte, no se lleva toda la ganancia, se lleva su parte. Ajá. Porque él utiliza esos reflejos para engañarnos. Entonces, también utiliza universidades, libros, personajes, periodistas, que el otro día propuse este periodismo social, es decir, usa tu celular, mostrás, cuídate del habeas data, o sea, el derecho a la privacidad. Mostrás cosas que no te comprometan en la justicia, pero mostrar las injusticias que se... De hecho, está pasando esto también. Acá un capitulito de el retorno de lo reprimido social. Podemos tomar el 2001 como situación de estudio social, de casuística social, que la gente iba aguantando, iba aguantando. Ellos te muestran 2 o 3 oficiales garroteando jubilados. O este muchacho que le pasó con la moto encima a un amigo mío y eh, encima este muchacho es un kickboxing campeón. Yo jamás me pondría en su camino porque agachó la cabeza. Un día le digo, che, ¿qué vas a hacer? Y no, algún día nos vamos a encontrar con estos muchachos. Claro, vos no sabés en la sociedad con quién te metiste. Tenía la costilla rota, pero ahora está fuerte, es un kick como yo. Bueno, el retorno de lo reprimido social, ¿en qué consiste? Que el globo se fue inflando, es un volcán, y en 2001 hizo erupción. A tal modo que yo escuché a CFK. Tengo un librito que se llama CFK Estratégicamente, donde estudio el síndrome de Hipatia, de cómo los hombres obstruimos a las mujeres para que no lleguen al poder, o no le damos lugar, o minimizamos, reprimimos, olvidamos. Ese librito, que fue un estudio de género, que es un trabajo socioanalítico también de el lugar de la mujer en la política, la participación, los jóvenes, las religiones, y son múltiples cosas que se puede estudiar, pero que en un momento de retorno de lo reprimido social es cuando emerge, cuando erupciona, o sea, todas las injusticias cometidas, toda la furia no desaparece porque vos pusiste 2 o 3 aparatitos con música así, las frases de tú sabes que la tranquilidad y la paz. No, con eso te van a tirar. Y CFK contaba cómo estando dentro del Congreso que temblaba todo, ¿no? Y era por menos cosa de lo que yo vi después. Bueno, sigamos leyendo un poquitito esta práctica de la lectura virtual. La índole transsubjetiva del inconsciente social, de que esto es que la interacción genera cosas compartidas, es decir, sostenemos la desigualdad junto, a veces sostenemos la clase social de esclavo a la que pertenecemos, el asalariado, a veces está orgulloso de ser pobre, ¿viste? Entonces, evidenciar todas esas cuestiones, su adherencia al hábito social, es decir, a esos esquemas de interpretación que lo alienan, y llevarlo hacia esto también es todo un trabajo, no te creas que es fácil, hay que mucha pregunta, a veces también hay que trabajarlo. La dominación vía programación social, esto ya lo habíamos visto, de cómo de pequeño al árbol, para que no se desvíe,
fue creciendo. Es como un árbol, no sé si eran... y esto refuta la idea de Foucault de que hay estrategias de dominación y todo. No, ya nos hicieron la cabeza de pequeño. Entonces hay que empezar antes, ya en el jardín. El socionalista lidia con identificaciones sociales. Leemos un poquito este librito y después ya estos 3 videos sobre... Lo que te estoy presentando es algo novedoso porque supera los ismos científicos. Psicología por acá, sociología por allá, biología allá. Hola biología, ¿cómo estás? Acá bien, estamos hablando. Antropología allá, la lingüística, la sociopolítica, la política por allá. Esto es la necesidad científica y lógica de pasar de la disciplina aislada a la interdisciplina y la transdisciplina que genera como emergente una nueva ciencia, es decir, una interciencia, un nuevo objeto de estudio que ya es transdisciplinar, porque estudia integralmente. Te doy un ejemplo. Le explicas a los pibes lo que es una granja, las normas, derecho, cómo hablan, literatura, lo que leen en esa granja, ¿no? Quiénes viven ahí, algo de antropología, las cuentas, los gastos, la economía, es decir, todo, desde cada ciencia. El pibe estudió distintas ciencias, lo que es una granja. No, acá es diferente, acá es utilizar todos esos conocimientos para crear una granja, organizarlo, gestionarlo, es decir, es al menos, no es un trabajo disperso, sino que es un trabajo articulado de resignificación, de integración, de superación en otro plano, y el objeto transdisciplinar supera a esas visiones parciales. No somos solamente psiquismo, el inconsciente subjetivo, que está influenciado por el otro inconsciente donde están los modelos. Es muy platónico esta propuesta. Platón hablaba de las ideas puras del topos urano, que después lo tomaron los religiosos para el cielo, y que estos son ideas. Este banco es un banco, pero allá está el modelo. Y en el plano social existen modelos, ideales, mandatos, que nosotros nos adecuamos en forma inconsciente. O sea, son modelos de identificación. Por eso acá el socionalista lidia con identificaciones sociales, es decir, desalienar de esos modelos impuestos para crear modelos más democráticos, más participativos, que superen el egoísmo, por ejemplo, ¿no? Lo que le pasó al antropólogo que fue al África, que siempre lo cuento, con un enfoque de competitividad, falta de solidaridad, cooperación, como pasa hoy día con los trabajadores, que se sacan mano uno al otro. Y los chicos, para ganar los caramelos, tenían que competir como 2 partidos en fútbol, pero no. El Ubuntu, como filosofía solidaria y comunitaria, jugaron todos juntos, ganaron todos, comieron todos juntos, y cuando le explicaron al antropólogo no podía creerlo. Claro, es otra lógica. Y esto es la operatoria que debe... Y en cuanto a las identificaciones, a la clase, yo soy pobre y muy legítimo, y a mucha honra. Te dicen, ¿viste? Y a ese vamos a tener que trabajar un poquito más, o sea... Por eso es que el socionalista interviene en contexto de grupo, dialógico, casuísticas, intentando desmitificar, explicar mecanismos de dominación como la programación social, escolar, es decir, explicar lo que defienden cada partido, cada clase social, cada ismo, y saltar del ismo, de la isla al continente. Es decir, de una explicación fragmentaria a otra más integral, pero que mantiene la dialéctica, porque un progreso en el psicoanálisis o la psicología ayuda al socionalista, y un progreso del socionalista en lo social ayuda
Por ejemplo, te voy a explicar un mecanismo del efecto Werder que yo explico, que es una creación mía. El vasco no repite, crea. Yo no repito, creo. Eh, el efecto Werder es cuando el joven Werder lo deja a la pareja y se suicida. Y acá hemos tenido épocas en donde un joven se suicidó en una escuela y adhieren a ese modelo alguien parecido a su situación, que vive un momento parecido, también esos identificaciones de tipo social, ¿no? O, che, están dando trabajo en el sur, vamos a, ¿no? O en un país cambiaron la capital. Supongamos que vamos a crear una capital diferente, donde las casas, los barrios estén planificados desde la socioingeniería, que es una parte del socioanálisis. Organicemos la sociedad de modo más vivibles, que puedan plantar, que puedan tener su economía alternativa, otra educación online, aprendan inglés conmigo, están fritos, y utilicemos toda la tecnología, es decir, transdisciplina básica, transdisciplina aplicada, que no es tan aplicada porque la práctica te resignifica. Por eso es que esto invierte la lógica común. Usemos técnicas propias y vamos a generar lo que quisieron hacer los hippies y algunas comunidades que van así en un lugar, hacen esas casas en un intento de superar esta sociedad opresiva. Entonces, ¿cómo se programa un sujeto social? Mirá vos. Es decir, o cómo crear un partido verdaderamente centralista y democrática donde se propongan programas que si no lo cumplís te vas. ¿Cómo se programa un sujeto social? Y es lo que estamos diciendo a través del programa social que se induce, nuevas elucidaciones sobre el inconsciente social. Bueno, Le Bon, en su psicología de las masas, hablaba un alma colectiva, es decir, un nivel en donde es lo que todos, una sociedad guerrera se conoce porque el pibe ya juega a pelearse. Una sociedad deportiva se conoce porque trofeos por todos lados. Alma colectiva o inconsciente social. Bueno, el inconsciente social es esa lógica, ese modelo ideal, ese prototipo, ese topos urano de Platón, en donde aparecen los modelos que esta sociedad programa, incentiva como los ideales, injustos por supuesto. Nosotros tenemos que detectar ese hábitus, ese ideal social, ese ethos capitalista, es decir, esa cultura inducida, acorde con, que es muy profundamente desigual y que es, todos trabajamos y una persona se lleva toda la ganancia. Después tenemos otros problemas que resolver. Los seres humanos creamos problemas. Bueno, el portavoz de un inconsciente social. El sujeto tiene su propio inconsciente subjetivo, es decir, el chip histórico donde fue grabando, tiene una memoria subjetiva, pero también está la memoria social, la memoria colectiva. Ese es el inconsciente social, también es una manera de que aparecen libros, bibliotecas, la web, personajes. Hoy me encontré con un escritor ahí en Varela y llevó el cuadernito donde él escribió las 4 páginas para que el de la fotocopiadora se lo pase. Y me encantó porque es una figura que está escaseando bastante. Hay menos escritores. El libro está retrocediendo en su formato papel para pasar a otro formato. Ebook, audiolibros, videolibros, comentarios de libros, etc. Así que estas cosas es lo que, entre muchas de las cuestiones que acá viene algo que el socionalista, el pero y resistencia a la verdad
y a la Aufhebung. Es decir, por ahí, esto de la propuesta del manifiesto transdisciplinar del 74, el siglo pasado, o la verdad social, o el pobre que se resiste a... No, pues yo no soy esclavo, yo soy igual que todos. Se cree igual que... Es como el siervo de la gleba que... Princesa la hija y mi reina. Cuando él no está en el castillo. Él está en sus chozas sosteniendo el castillo que en donde tiene el Estado, el ejército, mínima definición de Estado, como herramienta de represión y dominando todo. ¿No? Y todos esos procesos hay que estudiarlo, investigarlo, conocer el capitalismo desde sus orígenes, la Revolución Francesa, y cómo se fue dando todas las clases sociales y demás. Y esta resistencia, la verdad, hay que usarlo a favor de uno. Perfecto, perfecto. Usted está contento de ser pobre. No, esto es buscar pensar un poquitito algunas cosas que pasan y que nos pueden afectar. Y que es necesario que defendamos a nuestro vecino también, ¿no? Y ir de a poco, ¿no? Bien. Las distorsiones sociocognitivas, visión de túnel. Bueno, este capítulo lo tomamos de la psicología social, que son las sociocogniciones que que engaña vía sociocognición o distorsiones cognitivas, se engaña también, se manipula. Por ejemplo, esto es generalizar. Vino fulano, tomó una medida y todo cambió. ¿Qué medida? A partir de un fragmento, ¿no? Es decir, a partir de una parte pretende, no se puede generar, no se puede pasar el viejo problema del inductivismo y el deductivismo, ¿no? De los racionalistas y los empiristas, de que este pasaje de la ley a partir de 2 o 3 casos no se puede, o sea, no se puede generalizar. Y esto también lo utilizan, la visión de túnel, que aplican en donde la clase media y su visión de la realidad pretende generalizarlo, porque lo único que ve es su ideología respecto a su realidad. Es decir, la visión de túnel es ver el todo social a partir de la ventanita, y no es así. Hay que hacer un estudio. Bueno, y otros, visión dicotómica, Boca River, pobres versus, que nos llevan estas polarizaciones que utilizan para manipularnos, sin poder ver a alguien que, como Mujica, un grande, Mandela, vamos a votar a Mandela. ¿Qué dijo Mandela? Participar al trabajador en las ganancias de la empresa. Crear empresas estatales. Crear trabajo rural. 4 horas te voy a pedir, pibe. 4. Vas a tener smartphone, Instagram, todo. Proyecto de tu propia casa. Universidad. Familia. Capacitología en convivir en pareja, porque las parejas están muy problemáticas. Y después, de a poquito, lo vas retribuyendo en trabajo o y todo eso que se produce, criar vacas, empezar a crear alimentos que ya no mate animales, ¿viste? Es muy feo que la vaca dé su vida para que vos comas, o el chancho que lo apuñalan así, mirá, ¿no? Porque a veces la gente, la segmentaridad que hablaba Luro, ve la realidad de su vida nada más. Acá está el puñal, así. Imagínate tu hijo, vos sos el chancho papá. ¿Eh? ¿Lo entendiste? O te recomiendo que mates a la gallina mañana. Nadie come más gallina. Bueno, distorsiones sociocognitivas son muchos. Podríamos dar una clase un día a la emocionalización, este proceso de culpabilización. Encima te culpan a vos de que hay pobres vagos. Bueno, es decir, las distorsiones son muchas. El inconsciente de los pueblos. Ahora lo digo. Bueno, Freud en Moisés y la religión monoteísta, para los psicoanalistas que
están deprivados ahí en un enfoque individual, en una sociedad, es decir, que estamos en un barco que se está hundiendo y bueno, esto es asociación libre, contame tus sueños. Che, estamos por ahogar, el Titanic se hunde. Eh, en ese libro Freud hablaba del inconsciente social como inconsciente de los pueblos. Moisés y la religión monoteísta. Eh, en Psicología de las Masas también lo nombra. Y es ese plano compartido, expectativas, valores, prácticas, adherencias afectivas, inclinaciones, es decir, sería como el hábitus desde Pierre Bourdieu o el programa social inconsciente que hablamos nosotros. Así que Freud, socioanálisis de la política, me encantó. Eh, Lidiar contra el conformismo social, es decir, la gente se identifica, se acomoda. Hoy día es un ideal para los jóvenes ser delivery, es decir, bicicleta, llevar el alimento a la clase media que lo puede comprar. Y eso es un ideal hoy día, en serio, es triste lo que uno ve. O encontrar un trabajo en blanco. Miren los niveles de enajenación. El espacio social potencial, bueno, hay metáfora social, forma, hay un montón de conceptos que el conato social, que yo lo utilizo en otras propuestas también, que cada clase social defiende, lucha, persevera en sus prácticas para sostenerse, ¿no? Utilizan el Estado, reprimir, programas, desmontar todos estos mecanismos para liberar al ser humano y que podamos gestionar una economía de todo, para todos. El que no contribuye al panal no tiene derecho a miel. Eso dice la propuesta comunitaria. El inconsciente social es lo general de lo individual, es decir, son cosas que compartidas, es el coinconsciente, son prácticas, ideas también que por ahí no nos damos cuenta, pero que estamos sosteniendo una ideología que nos oprime, que nos hace sufrir. La praxis lingüística del socionalista, es decir, trabajamos mucho la deconstrucción verbal, a ver, filtros sociales, hay muchas cuestiones que nos enajenan y nos mantienen en un engaño, ¿no? Tratado sobre reprogramación social, socioterapia. Bueno, hasta acá te presenté hay otra suma de socioanálisis en formato PDF, el socionalista. Y bueno, es una propuesta transdisciplinar superando, yo le digo a la facultad de las universidades que empiecen a generar inter y transdisciplina, porque esto de los sismos, esto que decía Schrödinger de que el conocimiento logrado en forma de isla, de ciencias aisladas, no tiene validez, no ayuda, enajena. Y ese también es un proceso de enajenación porque lo general se particulariza y te engañan con eso. Vamos a una granja, hay 20 trabajando, los patrones están ahí tomando, ¿no? Deberían estar trabajando también, ¿no? Y llevarse su parte, no todo. Y que te diga, mira, che, mira, están todos ahí trabajando. Sí, lo que pasa es que uno de ellos tiene dolor de muela y lo vamos a ayudar, ese sí. El problema ahora es el dolor de muela. ¿Qué tendrá que ver, no? Bueno, entonces, y otros mecanismos que utilizan para tapar. Así que, propuesta de el socionalista, espero que en algún lugar alguien algún día lo tome, porque el manifiesto transdisciplinar es de los 70 y ya tenemos que dar este salto cualitativo hacia explicaciones, soluciones, propuestas un poco más integrales. El vasco, seguimos con la cátedra libre, con otras, sí, los inventos del vasco, pero la necesariedad está a la vista. La frase de Schrödinger, de Merleau-Ponty, que la melodía es la sociedad total, no es
una nota. Lo que hay que encontrar es cómo articular esa melodía, y ese es el método transvalorativo que significa la interacción dialéctica de resignificación y de emergentes de nuevas ideas, de nuevas producciones, como por ejemplo el objeto transdisciplinar que supera. El socionalista no es un sociólogo, sino que es un sociólogo que conoce psicoanálisis, lingüística, psicología social, economía política, historia, es decir, es otra la propuesta. Y el historiador es más sociólogo, más psicólogo social, más psicoanalista, más, es decir que verdaderamente es un momento de resignificación integral de todos los aportes en un nuevo plano, y la Aufhebung del método dialéctico que también habla de tesis, antítesis y síntesis, y la dialéctica de todo de las ciencias, pero también las partes valen porque por ahí pueden descubrir algo que ayude al todo, ¿no? Así que muchas gracias a todos, nos vemos.